El 3 de octubre de 1955, el buque MV Joyita zarpó del puerto de Apia, en Samoa, con destino a las islas Tokelau, un trayecto de apenas 435 kilómetros, que normalmente tomaba poco más de un día. A bordo viajaban 25 personas, 9 tripulantes, 2 funcionarios del gobierno, un médico y varios pasajeros, entre ellos trabajadores que se dirigían a una plantación. El Joyita no era un barco cualquiera. Su casco había sido reforzado con corcho durante su construcción, un material diseñado específicamente para hacerlo prácticamente imposible de hundir. Era, en la práctica, una de las embarcaciones más seguras de la zona, y su capitán, Thomas Miller, conocía perfectamente esta característica. Cuando el barco no llegó a su destino en la fecha prevista, se inició una búsqueda que en su momento fue una de las operaciones de rescate aéreo más grandes jamás realizadas en el Pacífico Sur. Aviones y barcos rastrearon una enorme extensión de océano durante semanas, sin encontrar ni rastro del Joyita ni de las 25 personas a bordo. 5 semanas después de su desaparición, el 10 de noviembre, un barco mercante avistó al Joyita a la deriva, a más de 1.600 kilómetros de su ruta original. Estaba parcialmente hundido, escorado, cubierto de óxido y musgo marino, pero seguía flotando, tal como su diseño prometía. Lo que los investigadores encontraron al abordarlo resultó profundamente desconcertante. No había absolutamente nadie a bordo. El puente de mando presentaba signos de un intento de reparación de emergencia. La radio del barco estaba sintonizada en la frecuencia internacional de auxilio, pero según los registros, ninguna señal de socorro fue jamás recibida por ninguna estación en tierra. Faltaban los botes salvavidas. Faltaba prácticamente toda la carga que transportaba, más de 4 toneladas de mercancía. Se encontraron manchas de sangre en cubierta, aunque en cantidad insuficiente para determinar si correspondían a una herida grave o mortal. El instrumental médico del doctor a bordo también había desaparecido. La investigación oficial, realizada por las autoridades de Samoa, concluyó que el barco probablemente sufrió una avería grave en los motores durante una tormenta, y que ante el pánico y la creencia errónea de que el Joyita se hundiría, la tripulación y los pasajeros decidieron abandonarlo en los botes salvavidas, siendo posteriormente arrastrados por las corrientes del océano hasta perecer en algún punto desconocido del Pacífico. Sin embargo, esta explicación oficial nunca logró convencer del todo. Resulta difícil de creer que una tripulación experimentada, plenamente consciente de que su propio barco era prácticamente imposible de hundir, decidiera abandonarlo por completo en pleno océano abierto, arriesgando sus vidas en botes pequeños, en lugar de permanecer a bordo de una embarcación mucho más segura. Con el paso de las décadas, han surgido teorías alternativas. Algunas apuntan a un motín violento entre la tripulación, otras sugieren un ataque de piratas interesados en la carga que transportaba. Existen también versiones que hablan de un posible encubrimiento relacionado con actividades de contrabando en la zona durante esa época. El barco fue posteriormente vendido y reparado en varias ocasiones, pero según se cuenta, todos sus propietarios posteriores enfrentaron desgracias, averías inexplicables y problemas económicos, hasta que finalmente fue abandonado y se deterioró por completo décadas después. 70 años después de aquella noche, ninguno de los 25 tripulantes y pasajeros del Joyita fue jamás encontrado, ni un solo cuerpo, ni un solo testimonio. El misterio del barco insumergible cuya tripulación desapareció por completo sigue oficialmente sin resolver. Si te interesan los misterios que la ciencia todavía no puede explicar, suscríbete a la Caja Negra.